Ahora en este espacio observaremos la demostración bíblica de que hay sentido entre el Nuevo Testamento y los libros deuterocanónicos. 1. El pasaje de Hebreos capítulo 11, versículo 38, que dice: esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tenían que vagar por los desiertos y las montañas y refugiarse en cuevas y escondites. Se encuentra en Primera de Macabeos capítulo 2, versículo 28 al 30, escuchad. Huyó a los cerros junto con sus hijos, dejando en la ciudad todo lo que tenía. Muchas personas que respetaban la justicia y los decretos de la ley, se fueron a instalar en el desierto. Llegaron allá con sus hijos, sus mujeres y su ganado, porque la vida se había vuelto imposible. Y también se encuentra en Segunda de Macabeos capítulo 5, versículo 27, que dice: fue entonces cuando Judas, apellidado Macabeo, se retiró al desierto con una decena de personas. Con sus compañeros vivía como fiera salvaje por los cerros, obligándose a un régimen vegetariano antes que volverse impuro. 2. El pasaje del Evangelio según Juan capítulo 10, versículo 22, que dice: era invierno y en Jerusalén se celebraba la fiesta de la dedicación del templo. Se encuentra en el libro deuterocanónico de Primera de Macabeos capítulo 4, versículo 52 al 59, que dice: el 25 del noveno mes, llamado el mes de Quisleu, el año 148, se levantaron de madrugada, y ofrecieron un sacrificio, como lo manda la ley, en el nuevo altar de los holocaustos que habían hecho. La inauguración del altar fue al son de cantos, de cítaras, arpas y címbalos, en el mismo mes y día en que había sido profanado por los paganos. Todo el pueblo se postró para adorar, y elevó su alabanza al cielo que había permitido todo eso. Durante 8 días celebraron la consagración del altar, ofrecieron holocaustos con alegría, y también un sacrificio de comunión y acción de gracias. Decoraron la fachada del templo con coronas de oro y con escudos, repararon las entradas y pusieron puertas a las piezas. El pueblo estaba muy alegre. Ya se había borrado la vergüenza que les habían infligido los paganos. Junto con sus hermanos y toda la asamblea de Israel, Judas decidió que los días de la consagración fueran celebrados anualmente la misma fecha, durante 8 días, a partir del 25 del mes de Quisleu, con júbilo y fiesta. 3. El pasaje de Romanos capítulo 9, versículo 21, que dice: no dispone el alfarero de su barro, y hace con el mismo barro una vasija preciosa, o una para el menaje. Esto se encuentra en el libro deuterocanónico de Sabiduría capítulo 15, versículo 7, diciendo: veamos ahora a un alfarero, moldea concienzudamente la blanda arcilla, modela para nuestra utilidad toda clase de objetos. De la misma masa saca utensilios destinados a usos nobles y otros, a usos ordinarios. ¿Para qué servirá tal o cual cántaro? Eso lo decide el alfarero. 4. El pasaje de Primera de Pedro capítulo 1, versículo 6 al 7, que dice: por esto estén alegres, aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con diversas pruebas. Si el oro debe ser probado pasando por el fuego, y es solo cosa pasajera, con mayor razón su fe, que vale mucho más. Esta prueba les merecerá alabanza, honor y gloria el día en que se manifieste Cristo Jesús. Esto se encuentra en el libro deuterocanónico de Sabiduría capítulo 3, versículo 5 al 6, diciendo: después de una corta prueba recibirán grandes recompensas. Sí, Dios los puso a prueba y los encontró dignos de él. Los probó como al oro en el horno donde se funden los metales, y los aceptó como una ofrenda perfecta. 5. El pasaje de Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, donde se dice que Dios es conocido por las cosas que él ha creado. Escuchemos. Desde el cielo nos amenaza la indignación de Dios por todas las maldades e injusticias de aquellos que sofocan la verdad con el mal. Todo lo que se puede conocer de Dios lo tienen ante sus ojos, pues Dios se lo manifestó. Lo que Él es y que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo, y por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad. De modo que no tienen disculpa. A pesar de que conocían a Dios, no le rindieron honores, ni le dieron gracias como corresponde. Al contrario, se perdieron en sus razonamientos y su conciencia cegada se convirtió en tinieblas. Creyéndose sabios, se volvieron necios. Incluso reemplazaron al Dios de la gloria, al Dios incorruptible, con imágenes de todo lo pasajero, imágenes de hombres, de aves, de animales y reptiles. Por eso Dios los abandonó a sus pasiones secretas, se entregaron a la impureza y deshonraron sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a seres creados en lugar del Creador, que es bendecido por todos los siglos. Amén.
Por esto Dios dejó que fueran presa de pasiones vergonzosas. Ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. Los hombres, asimismo, dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos por los otros. Practican torpezas varones con varones, y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración. Ya que juzgaron inútil conocer a Dios, Dios a su vez los abandonó a los errores de su propio juicio, de tal modo que hacen absolutamente todo lo que es malo. En ellos no se ve más que injusticia, perversidad, codicia y maldad. Rebosan de envidia, crímenes, peleas, engaños, mala fe, calumnias. Desafían a Dios, son altaneros, orgullosos, farsantes, hábiles para lo malo y no obedecen a sus padres. Son insensatos, desleales, sin amor, despiadados. Conocen las sentencias de Dios y saben que son dignos de muerte quienes obran de esa forma. Pero no solamente lo hacen, sino que aprueban a los que actúan de igual modo. Esto se encuentra en el libro deuterocanónico de sabiduría, en el capítulo 13, versículo 1 al 9, diciendo: la ignorancia de Dios siempre manifiesta en los hombres una falla esencial. Todo lo que admiran por su valor no los llevó a conocer al que es. Se quedaron con las obras, y no reconocieron al artesano. Consideraron como dioses que gobiernan el mundo tanto al fuego como al viento, a la brisa, al firmamento estrellado, al agua impetuosa, o a las luminarias del cielo. Fascinados por tanta belleza, los consideraron como dioses, pero entonces, ¿no debieron haber sabido que su soberano es todavía más grande? Porque solo son criaturas del que hace que aparezca toda esa belleza. Si estaban impresionados por su fuerza y su actividad, debieron haber comprendido que su creador es más poderoso aún. Porque la grandeza y la belleza de las criaturas dan alguna idea del que les dio el ser. Pero, quizás no haya que criticar tanto a esa gente. Tal vez se extraviaron cuando buscaban a Dios y querían encontrarlo. Reflexionaban sobre las criaturas que los rodeaban, y lo que veían era tan hermoso que se quedaron con lo exterior. Pero ni aun así están libres de culpa. Si fueron capaces de escudriñar el universo, ¿cómo no descubrieron en primer lugar al que es su dueño? 6. Lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 18, que dice: la muralla está hecha con jaspe, y la ciudad es de oro puro, como cristal. Se encuentra en el libro deuterocanónico de Tobías en el capítulo 13, versículo 16 al 17, diciendo: dichosos los que te aman porque se alegrarán al verte prosperar. Felices los que lloraban cuando eras castigada porque se alegrarán al contemplar tu gloria. Alma mía, bendice al Señor, al gran Rey, porque Jerusalén es reconstruida con zafiros y esmeraldas. Todas sus murallas serán de piedras preciosas, sus torres y sus baluartes de oro macizo. Jerusalén. Caminarán por tus calles por sobre un pavimento de rubíes, de piedras de Ofir. Jerusalén. Tus puertas resonarán con cánticos de alegría. 7. El pasaje de Mateo capítulo 13, versículo 43, que dice: entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos, que entienda. Esto se encuentra en el libro deuterocanónico de sabiduría en el capítulo 3, versículo 7, diciendo: cuando venga Dios a visitarnos, serán luz, semejantes a la centella que corre entre la maleza. 8. El pasaje de Marcos capítulo 14, versículo 61 al 62, que dice: pero él guardaba silencio y no contestaba. De nuevo el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús respondió: yo soy. Y un día verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios poderoso, y viniendo en medio de las nubes del cielo. Esto se encuentra en el libro deuterocanónico de sabiduría en el capítulo 2, versículo 13, diciendo: pretende conocer a Dios, y se proclama Hijo del Señor. Irónicamente, en varios de los mismos versículos, donde el Nuevo Testamento está citando virtualmente los apócrifos, como llaman nuestros queridos hermanos protestantes autodenominados evangélicos, por los libros deuterocanónicos. Las doctrinas que son enseñadas son las que son rechazadas por el protestantismo. Son las doctrinas que fueron la razón principal de que los libros deuterocanónicos fueran degradados o quitados por ellos. Por lo que una vez más, comprobamos lo grande de equivocados que están nuestros hermanos protestantes autodenominados evangélicos. Aún hoy siguen extraviados, siguiendo doctrinas engañosas de hombres. Oremos por su regreso a la verdad plena y objetiva. Jesús fundó una iglesia santa, católica y apostólica. Por eso, católico, conoce y vive tu fe. Estás en la verdad plena y objetiva. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo?
Cuando me llamaste, cuando me elegiste.